Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Bienvenidos a casa, los abrazamos ahí desde tu país, desde tu provincia. Sabemos que hay mucha gente que nos está acompañando desde muchos puntos del planeta. Estamos contentos que estés ahí. Así que si este mensaje bendice tu vida, te invito a que lo compartas, que te suscribas al canal, que puedas ayudarnos a compartir este mensaje con todos. Estos días atrás, justamente en Aposento Alto, el viernes, a las 5:30 de la mañana, el Señor traía a mi corazón una visión, ¿sí? Veía algo que no lo había visto de esa manera. Hace casi 2 años yo compartí un mensaje que tiene que ver con estos versículos que vamos a ver esta noche. Pero mientras estaba en ese tiempo de oración, el Señor me traía esta visión, una visión a mi corazón, que te la quiero compartir en esta noche. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 2, versículo 13. El Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 13. Quizás cuando avancemos en los versículos y en la historia, capaz te acordás de ese mensaje compartido hace casi 2 años, o capaz que no. Pero no voy a repetir el mensaje, sino que el Señor, con la misma escena y con esta misma historia, el Señor me empezó a ministrar con cosas tremendas y muy fuertes que creo que son para este tiempo. Juan capítulo 2, versículo 13. ¿Lo encontraron? Amén. Juan 2, 13. En la Reina Valera, si no me equivoco, en la Reina Valera contemporánea o algunas versiones, está como título Jesús purifica el templo. ¿Sí? Jesús purifica el templo. Versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Contexto: Jesús dice que sube a Jerusalén y va a la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua en ese tiempo y hoy en día para los judíos es conmemorar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, del Éxodo, ¿se acuerdan? Bueno, ellos recuerdan ese evento con la fiesta de Pascua, que uno de esos días, esa celebración que dura una semana, es Pascua, y los demás días siguen siendo parte de la festividad. En ese tiempo, todos subían porque el templo se ubicaba en una zona, la zona más alta, ¿sí?, de Jerusalén. Todos subían en ese día a ofrendar, a traer sus ofrendas para perdón de pecados, para restauración y recordando ese tiempo. Entonces, todos los judíos, de no importa qué lugar del mundo, iban a Jerusalén en esa fecha a vivir ese momento. Por lo tanto, en esa fecha se abarrotaba de gente y todos iban al templo para ofrecer estos sacrificios. Estos sacrificios tenían que ver con diversos animales, como dice ahí, con palomas, con bueyes, con ovejas. Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos hacían muchas distancias. Imagínense llevar una paloma por 400 kilómetros a pata. ¿Cómo llega esa paloma a destino? Toda descuajeringada, ¿no? Hablando en nuestra terminología científica. Imagínense un cabrito, un animal, un buey, que uno lo lleve tantos kilómetros caminando. Y una característica de las ofrendas de ese tiempo es que las ofrendas no podían tener ninguna imperfección. Y lógicamente, si hacemos tantas distancias a pata, con un animal de estas características, seguramente no llegaba en las perfectas condiciones. Entonces no servía. Por lo tanto, habían personas, comerciantes frente al templo, que si vos llegabas de muy lejos y no podías traer ese animal, lo podías comprar, ese animal. Y ese animal llevarlo para sacrificio. Hasta acá, dentro de todo, bien la cuestión. El templo era un lugar muy concurrido durante la Pascua y los líderes religiosos permitían que se congestionara mucho más al dejar entrar a estos cambistas y estos mercaderes para establecer sus puestos en ese lugar. Aceptaron esta práctica, ¿por qué? Como una manera de ayudar a los adoradores, a las personas que iban a rendir culto, y una forma de obtener dinero para el mantenimiento del templo. Entonces, estaba permitido por los líderes religiosos porque de alguna manera les ayudaba a ellos y a la gente que venía de muchos lugares para rendir
su ofrenda, su adoración. El problema viene a continuación. Versículo 15, ¿lo tienen? Dice: entonces Jesús, al ver a estos cambistas, estos mercaderes, hizo un azote de cuerdas, un látigo, y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Repetí conmigo: volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. ¿Por qué estaba mal esto? En esencia, no estaba del todo mal. El problema es que, como toda economía y como todo sistema, cuando hay mucha demanda, también empiezan a pasar cosas entre medio. Lo que pasaba era que los mercaderes, los que estaban ahí con las transacciones, empezaban a cobrar mucho más caro, hacía que todo se congestione en ese lugar, estafaban a la gente. La ofrenda tenía que ser el primogénito de los animales, el primero. Entonces a ellos no les importaba. Lo que venga ellos criaban para ese día y te vendían gato por liebre, ¿no? O sea, lo que encontraban te lo daban y eso lo llevabas. Y eso era corromper la adoración, era corromper la ofrenda. Los líderes religiosos parecían no darle importancia al hecho de que el atrio de los gentiles, esa primer parte del templo, estaba lleno de mercaderes y los extranjeros tenían dificultad para adorar. Y el motivo principal de visita al templo era la adoración. Entonces, imagínense miles de personas junto a cientos de mercaderes con mesitas uno al lado del otro. Eso era un lío bárbaro e impedía que las personas puedan adorar con total libertad, de manera ordenada y de manera genuina. ¿Qué hace Jesús? Parece como que se le salta la chaveta un poco a Jesús, ¿no le parece eso? Como que vemos un Jesús diferente ahora. De pronto ese Jesús: dejen los niños venir a mí, no se lo impidan, por lo tal el reino de los cielos. Ese amor, salvando a las personas, sanando a la gente. De pronto agarra un látigo, ¡tash!, empieza a darle a todo el mundo. No le daba a las personas, no era para golpear a las personas, era para sacar a los animales de ese lugar. Imagínense un recinto lleno de animales, mercaderes, mesas, personas. Era un lío bárbaro. Y de pronto Jesús parece que se les hace un cortocircuito, saca el látigo y empieza a darle a todo el mundo, ¿no? A mí me sorprende mucho esta actitud de Jesús porque es un tanto diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Ahora, había una frase puntual que a mí se me venía a la cabeza, y es cuando dice: Jesús volcó las mesas. Las mesas era el lugar donde se ponía y se presentaba y se exponía todas las cosas. Era como una especie de una mala feria franca. Digo mala porque la feria franca es muy buena, pero en ese momento era un desastre y todos tenían sus mesitas. Si uno va a la feria franca hay muchas mesas, cada uno expone su producto, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pasaba algo similar, pero de manera negativa. Cristo empezó a volcar las mesas. Agarraba las mesas de un borde, las tiraba, volaban monedas, dinero, palomas, lo que había arriba. La visión que yo tenía el viernes y que el Señor me traía a la mente, esta escena, Jesús entrando a nuestra vida y volcando mesas, tirando mesas. Yo mientras oraba decía: Señor, que podamos conocerte, que podamos ir más profundo en tu presencia. Y yo lo veía a Jesús haciendo un caos, acercándose y levantando las mesas al borde y tirando todo de nuestra vida. Y me impactó y me quedó tan grabada esa escena. Se la compartía a Mario, se la compartía a Ailén. Y el Señor me decía: si yo vengo a la vida de una persona, vengo a volcar y a tirar todo lo que impide la adoración a mi persona. Lo que estaban haciendo estos comerciantes impedía que la gente adore. Y hoy vos y yo somos ese templo. Y yo lo veía a Jesús entrando en nuestra vida así, volcando todo, tirando todo.
Yo me pregunto y te pregunto a vos en esta noche, ¿qué mesas están ocupando lugar en el templo de tu vida? ¿Cuáles podrían ser las mesas? Bueno, la mesa por excelencia es el pecado. Y el pecado no es portarse mal. Como lo hemos aprendido de chiquito, no vayas a mentir, no vayas a robar, no vayas a decir mala palabra, que el Señor se enoja, que qué sé yo. Pecado es todo lo que es más importante que Cristo en mi vida. Pecado es aquello que me aleja de la persona de Cristo. Pecado es todo aquello que me aleja de verlo a Él, aun si eso humanamente es bueno. ¿Estaba mal vender cosas ahí? No, de hecho los líderes lo permitieron. Pero una cosa que sea buena o que sea aceptada por todo el mundo no significa precisamente que sea aceptado a los ojos de Dios. Lo que para el ser humano es éxito, para Dios no es éxito. Lo que para el ser humano es importante, para Dios no es importante. Así que una de las mesas podría ser el pecado, todo aquello que me aleja de Cristo. ¿Qué es lo que te aleja de Cristo? Hábitos, costumbres, personas. Otra de las mesas podría ser la comodidad. ¿A cuántos nos gusta estar cómodos? A mí me encanta tirarme en el sofá, poner las patas arriba de la mesita, tener un potecito con papa frita y mirar Netflix. ¡Qué bendición! Gracias, Señor, por Netflix. Fuera, Satanás. Ahora, ¿cuántos amamos eso? Es que nos encanta estar cómodos, es bueno. El problema es cuando la comodidad afecta nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual. Y es ahí donde la comodidad y Cristo empiezan a competir. Jesús no compite con nada y con nadie. Él no viene a nuestras vidas para ser una parte más. Si Él no lo es todo, entonces no es nada. Y Cristo no puede habitar en un templo en el que hay mesas que están ocupando espacio. Entonces muchas veces la comodidad, el sentirnos cómodos, nos aleja de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Levantarme a las 5:30 de la mañana bajo ningún punto de vista es cómodo. Hace unos viernes atrás yo me levanté con fuerza de voluntad a la mañana y empezó a gotear y yo empezaba a escuchar en el techo cómo goteaba. Decía, ¿de verdad, Señora, ahora me tenés que mandar lluvia? Cuando está hermoso, estaba fresquito, esa lluvia en el techo, un silencio, Aristóbulo, 5:30 de la mañana, no había un perro corriendo por la calle. Y es donde el Señor me decía, ¿qué preferís vos? ¿Comodidad o pasar tiempo conmigo? Push, mesa, tirando. Hay muchas mesas que ocupan lugar en nuestra vida, de la comodidad, del pecado, de la monotonía. Otra de las mesas, la costumbre, nuestras costumbres, que las costumbres en esencia no están mal, no son malas. El problema es cuando la costumbre o las tradiciones nos alejan de aquello que el Señor quiere hacer en nosotros, porque siempre lo hicimos, porque siempre fue así. Entonces hay muchas cosas en la vida que son mesas, que si nosotros pretendemos que Cristo venga a reinar en nosotros, tenemos que estar dispuestos a que Él haga un lío bárbaro en nuestra vida. Pregunta, ¿qué mesas están ocupando lugar en tu vida espiritual? Así que Jesús entró al templo, revolvió todo, tiró las mesas. Versículo 17, dice, entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso está en Salmo, capítulo 60 o 61, si no me equivoco, anda por ahí. Pero el salmista dice, el celo de tu casa me consume. Cuando Cristo vio eso, Él ama tanto a su Padre, que cuando ve esa realidad, Él está tan apasionado por lo que significaba ese lugar, que el celo por el amor al Señor lo consumió a tal motivo que hizo lo que tenía que hacer. Cuando hay celo, cuando hay pasión por lo que Dios ama en nuestro corazón, significa que hay adoración sin impedimentos, una adoración en espíritu y en verdad. ¿Cuántos hemos sentido de que Dios no es lo que nos apasiona más?
Vemos que otros están apasionados por el Señor y yo digo, no me pasa eso. Como que voy a la iglesia, sí, Dios existe, yo amo a Jesús, todo bien, pero como que yo no lo vivo tanto así como el otro lo vive, ¿no? Y esto no se trata de expresión, no se trata de andar Rita salta a la baranda todo el tiempo o andar desesperado, o que el fuego del Espíritu y que todo el tiempo andar. No. Nosotros identificamos cuando hay una persona que ama de verdad al Señor y uno dice, a mí no me pasa eso. Quizás no pasa en nuestro corazón porque hay muchas mesas ocupando lugar. Cuando no hay mesas ocupando lugar, la adoración fluye de manera natural. Porque lo tengo a Cristo enfrente y nada me impide llegar a Él. Y es ahí donde se enciende este celo, esta pasión por lo que Él ama. Yo no amo tanto a la gente como aman algunos. A mí no me sale amar a la gente. A mí no me sale eso de hablarles a otros del Señor porque no me sale. A mí no me sale eso de cantar canciones, de adorar. La pregunta es, ¿qué está pasando en nuestro corazón? Reitero, no se trata de formas, no se trata de si levantamos la mano o no levantamos las manos, si cantamos fuerte o no cantamos fuerte, si cantamos canciones lentas, rápidas, si salimos fuera con un megáfono a hablar fuerte o si le hablamos a nuestro compinche del trabajo, del colegio. No se trata de formas, se trata del corazón. Y a veces en nuestro corazón falta pasión. ¿Por qué? Porque no estamos viendo a Cristo. Y si no estamos viendo a Cristo es porque hay mesas que nos impiden acercarnos. La segunda pregunta en esta noche. ¿Cuánto celo hay en nuestro corazón por aquello que ama el Señor? ¿Cuántos de nosotros amamos la presencia del Señor a tal punto que estamos dispuestos a renunciar a horas de sueño? Que estamos dispuestos a renunciar a horas de Netflix, que estamos dispuestos a renunciar a lo que siempre hacemos, pero que son cosas que no nos vamos a llevar a ningún lado después de la muerte, por pasar tiempo con el Señor. Si eso no nos apasiona más, quizás es porque hay algo que está pasando en nuestro corazón que no está bueno. Y lo digo con conocimiento de causa, porque quizás recién ahora en mi vida espiritual estoy empezando de a poquito apasionarme más por el Señor. Pero vos fuiste al seminario y sos pastor, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. La vida espiritual y la pasión en el corazón no se mide en años de seminario o en años de iglesia, sino en la posibilidad de ver a Cristo cara a cara todos los días de mi vida. Y decir como el salmista, una cosa le pido al Señor, y es habitar en su templo todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su persona. ¿Cuántos de nosotros tenemos este deseo? Decir como el salmista, todos los días, lo único que quiero es pasar en tu presencia. Pasar en tu presencia, disfrutar en tu presencia. A tal punto que estoy dispuesto a renunciar lo que alimenta mi carne para llenar y alimentar mi espíritu. ¿Cuánto celo hay en nuestro corazón? Si hay poco, quizás es porque hay algo que está pasando en nuestro interior que necesitamos que el Señor revise. Versículo 18 dice, y los judíos preguntaron, imagínense la situación, Jesús entra al templo, tira todo, vuelan palomas por todos lados, salen corriendo los bueyes y las ovejas y un lío bárbaro. Y dicen los judíos, preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. La gente le dijo, ya que haces este lío bárbaro, ¿qué señal nos das? Jesús le dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Él no estaba hablando de las ruinas o las estructuras físicas tangibles. Él estaba hablando de él mismo. Estaba diciendo, me van a destruir este templo, pero en 3 días resucito, lo restauro
y vuelvo en victoria. Ahora lo que me encanta de esta parte es que es en ese templo en el cual vos y yo habitamos ahora. No habitamos en este que estamos acá ahora. En este estamos 2 horas a la semana. Nosotros habitamos en un templo mucho más grande, que es la persona de Cristo. Dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, si me querés acompañar, 1 Corintios 6, 19 al 20. Primero Corintios 6, 19 al 20. ¿Lo encontraron por ahí? Amén. Versículo muy conocido también. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y vamos a ir ahora a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Si lo encontrás, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Esto es para que entendamos algo que es tremendo, un principio muy poderoso. 1 de Pedro 2, del 1 al 5. En la NBI dice lo siguiente: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda calumnia, mesas, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Versículo 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Fíjense cómo en esta parte vuelve a comparar con los sacrificios en el templo. Pero esta vez dice: ahora el templo no está en determinado lugar. El templo está en Cristo. Y si están en Cristo son parte de ese templo. Son un templo espiritual. Por eso es que Jesús ya no viene a tumbar mesas en este edificio. Él quiere venir a tumbar mesas en tu vida. Ahora déjame decirte esto en esta noche. Si Jesús va a entrar a tu vida, va a ser para hacer desorden. Y acá no nos sale tanto el amén. ¿A cuánto nos gusta el orden? ¿Le gusta el orden? ¿Sí? Nos encanta el orden. Yo tengo una herencia familiar, siempre le he contado. Mi mamá, por ejemplo, casi que rozan la obsesión por la limpieza. Ama la limpieza, pongámoslo de manera más linda. Ama la limpieza. Entonces, no se va a dormir hasta que los platos no estén en su lugar, limpios, seco, la bacha seca, todo ordenadísimo, todo. Así se acuesta a las 4 de la tarde, no importa. Ahí, limpieza. Pero todo viene de algún lado, ¿no? Esa bendita frase: la fruta no cae lejos del árbol. Que si te llegan a decir esa palabra, esa frase es del enemigo. Así que si te llegan a decir: la fruta no cae lejos del árbol, decirle: vos capaz no caíste lejos del árbol, pero yo estoy en el árbol que es Cristo y no caí en ningún lado y soy nueva criatura. Amén. Porque a veces esa palabra es una palabra de maldición. Pero bueno, hay hábitos que a veces se heredan. Y mi abuela es mucho más que mi mamá. Entonces, cuando éramos más chicos, ¿no? Ahora no pasa tanto, pero cuando llegamos a la casa de mi abuela, los 4, que éramos un torbellino de locura y hiperactividad, le desacomodábamos la casa entera. Mi abuela es viuda hace muchos años, entonces es una mujer que ya tiene organizada su vida. ¿Y qué pasa cuando vos tenés todo organizado y viene gente y te la da vuelta a la casa? Te bancás los nietos 2 o 3 días. Pero ni yo aguantaría. Por eso la honro a mi abuela por la paciencia que nos tenía nosotros agarrando los adornitos de hace 40 años y jugando que eran autitos. Y mi abuela por atrás: no toques eso, que se rompe. No. Así, ¿no? Porque cuando hay orden y estamos acostumbrados a ese orden, cuando nos desacomodan, nos sacan de la comodidad. Déjame decirte que Cristo viene a sacarte la comodidad.
Cristo viene a tirar las mesas que están ocupando espacio, pero si no estás dispuesto a que pase eso en tu vida, entonces no esperes que Cristo tome autoridad sobre tu vida. Venir a una iglesia no te desordena el corazón, pero permitirle a Jesús entrar sí, porque Él empieza a exponer todo aquello que no es Él, las mesas que no forman parte de Él. Él tiene una sola mesa, que es la mesa de la gracia en la que quiere que vos te sientes. Pero en la mesa de nuestro corazón, Él quiere derribar todo. Por eso quiero terminar con esto. Limpiar el templo duele, pero desinfecta. ¿Cuánto hemos tenido heridas, nos hemos lastimado? Y limpiar una herida no es nada agradable, pero evita que haya infección. ¿Cuántas infecciones hay en nuestra vida? ¿Cuántos hábitos, cuántos pensamientos están infectando nuestra mente? Pensamientos de amargura, de ansiedad, de tristeza, de miedo, de depresión, de muerte. Son infecciones que cuando Cristo viene a limpiar esa herida, duele, pero desinfecta. Segundo principio, purificar nuestra vida lastima y mata nuestro orgullo, pero nos hace más parecidos a Jesús. Cuando vos le permitís a Jesús entrar a tu vida y a tumbar las mesas que no le pertenecen, duele, lastima y mata nuestro orgullo, pero eso nos hace más parecidos a Jesús. ¿Cuántos quieren ser más parecidos a Cristo? Ese es el objetivo del cristiano. No hay otro objetivo más grande que Cristo en nosotros y crecer en Cristo. Y por último, volcar las mesas nos incomoda, pero hace nuestras vidas un templo para que el Espíritu Santo habite. Incomoda cuando Jesús viene a desequilibrar tu orden, pero eso libera el camino y prepara tu vida ese templo especial para que Él pueda habitar. Él no comparte el trono. No comparte el trono ni con tus hábitos, ni con tus deseos, ni siquiera con tus sueños, ni con tus anhelos. Él es celoso del lugar que a Él le pertenece. Y si Él no es el centro, entonces no es nada. ¿Cómo está el templo de tu vida, de tu corazón? ¿Qué es lo que te está costando dejar en este tiempo? Déjame decirte que si le dejas al Señor en este tiempo obrar en tu vida, probablemente entres en una etapa en la que te saque de tu zona de confort. Pero solamente los valientes, aquellos que están dispuestos a menguar, a morir a ellos mismos, son aquellos que viven la realidad de Cristo en sus vidas. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué decía eso? Porque Jesús ya había entrado a tirar todas las mesas, a tal punto que Él decía, si este cuerpo es lacerado, lastimado, no importa, porque el camino está libre, liberado para que Cristo obre, trabaje, camine y haga lo que tenga que hacer. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuántas mesas hay en tu corazón? Por eso, al título de este mensaje, que vuelque tus mesas, que Jesús vuelque tus mesas. Anímate a darle lugar y vas a darte cuenta que una vida en plenitud con Él es mucho más fuerte, mucho más importante y mucho más trascendental que todas las mesas que esta vida puede ofrecer. Mi deseo con aquellos que nos están acompañando a través de YouTube, aún desde sus hogares, animarles a esto, a que le permitan a Jesús entrar a sus templos, a sus vidas, ese templo del Espíritu, y que Jesús empiece a volcar las mesas. ¿Es doloroso? Sí, pero es necesario. Él quiere hacer una obra nueva en tu vida, Él quiere revelarse a tu vida y por sobre todo quiere que su persona sea expresada a través de vos, pero para eso hay que liberar el camino. Por eso es mi deseo que a través de este mensaje el Señor te bendiga con la vida de su Hijo, haga resplandecer el rostro de su Hijo sobre tu vida y ponga en tu vida paz.